Buenos días, amada iglesia. Les voy a invitar en esta mañana que abran sus Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. El capítulo 4. Vamos a seguir con esta serie intermedia en donde estamos tratando los principios de la vida cristiana. Habíamos estado tratando el domingo pasado sobre la realidad de que el amor entre los hermanos no es una cuestión de determinación nuestra, sino que es un mandato de Dios. No está basado en nuestra emocionalidad, no está basado en nuestros, digamos, o en nuestras realidades pasajeras, sino en un mandato del Señor. Y en esta mañana quiero compartir como principio de vida cristiana la realidad del perdón como un mandato por parte de Dios. No solamente que el vínculo del amor en la iglesia es un mandato de Dios y no está sujeto a circunstancias pasajeras o emocionales, el perdón también lo es. Y es un principio de relación que glorifica a Dios. Entonces, quiero tomar como base del sermón en esta mañana la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 4. ¿Sí? El sermón se titula Perdonando como fuimos perdonados. Perdonando como fuimos perdonados. Y el sermón va a contener 3 puntos. Dios como la fuente del perdón. El segundo punto, el perdón entre hermanos como el reflejo del perdón de Dios. Y el tercer punto, la manera práctica de perdonar. Entonces, el primer punto, Dios como la fuente del perdón. El segundo punto, el perdón entre hermanos como el reflejo del perdón de Dios. Y el tercer punto, la manera práctica de perdonar. Dice la palabra del Señor así en Efesios capítulo 4, desde el versículo 25 al 32. Efesios capítulo 4, desde el versículo 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes,
sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mis amados, la porción que acabamos de leer es justamente una porción extraída de la epístola a los Efesios, en una parte de la epístola en donde el apóstol Pablo muestra cuál es la manera en la que los salvos responden a la gracia salvadora. Efesios tiene una parte que son los primeros 3 capítulos en donde Pablo se encarga de mostrar la profundidad y perfección de la gracia salvadora de Dios. Y tiene 3 capítulos finales, el 4, el 5 y el 6, en donde Pablo se encarga de mostrar cuál es la reacción de la iglesia frente a la gracia salvadora de Dios. Esta porción que acabamos de leer está contenida en esa segunda parte. Es la manera en la que la iglesia reacciona a la gracia salvadora de Dios. Y dentro de la reacción natural que el apóstol Pablo está pidiendo que tengan los hermanos que han sido salvos, es que haya una copia del perdón con el que nosotros hemos sido perdonados para administrarlo a los otros, así como Dios lo administró en nuestras vidas. Y ese es nuestro tema de hoy. Cuando Pablo escribe a los Efesios y le dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, es que Pablo está mostrando que el Dios eterno, que ha diseñado la gracia salvadora y que nos ha incluido en su familia por pura gracia, es un Dios benigno, es un Dios que muestra su benignidad a través de la misericordia, y es un Dios que por ser misericordioso perdona al pecador. Lo maravilloso de esto es que este Dios nos está mostrando la necesidad de copiar su misericordia perdonadora en nuestras relaciones humanas. Y eso es un principio de vida cristiana. No es opcional el amor, no es opcional el perdón. Es una marca natural del impacto de la gracia en un mundo caído. El perdón no es una emoción. Yo no puedo decir que me voy a relacionar con una persona perdonándolo porque ese día amanecí contento porque veo que no hay nubes y tengo buena adrenalina para vivir, entonces voy a ser buenito con un hermano, y si me dice algo, me mira mal, no me saluda, no me habla, no me escribe, entonces porque mi emoción es favorable, lo voy a perdonar. No tiene nada que ver el perdón bíblico con ese perdón que es superficial, esporádico, pasajero e ineficiente. El perdón eficiente es el perdón que surge de un corazón transformado que permanentemente está latente en cuanto a la gravedad de lo que se le ha perdonado, y por eso en humildad perdona al otro. El perdón verdadero es una decisión que la persona tiene basado en los efectos de la gracia de Dios en su vida. Y es una gran lucha la práctica real del perdón en la vida de la iglesia, porque juega un papel sumamente importante y nocivo el olvido. El ser humano es un ser de olvido. Viene de una vida catastrófica, aborreciendo a Dios.
transgrediendo su ley, afectando su santidad permanentemente con sus actos. Llega a Cristo, es perdonado, se relaja en el perdón y al poquito tiempo en la vida cristiana se olvida de lo que Dios le perdonó. Y cuando está frente a una relación complicada interpersonal dentro de la iglesia, el perdón deja de ser su práctica y su opción. No se acuerda de la gravedad de las cosas que Dios le perdonó. Olvidamos la magnitud de nuestros pecados. Permanentemente olvidamos la gravedad de lo que hicimos. Olvidamos cuán grande es la gracia perdonadora de Dios para conmigo, por lo cual no se justifica que yo niegue el perdón a quien me ataca, me ofende. Esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Pero para mantener latente entonces la memoria clara de la gravedad de lo que Dios nos perdonó, tenemos que entender que Dios es la fuente y el iniciador del perdón. Juan Calvino, en relación al tema, decía en sus escritos: cuando Dios te manda a perdonar a ese hombre, no te manda a perdonarlo porque ese hombre se lo merezca, sino porque Él te ha perdonado a ti. Calvino estaba centrado justamente en esta reacción humana tan incomprensible. Parece que cuando el Señor nos manda a perdonar a nuestros agresores, está pidiéndonos, a veces lo malinterpretamos, que lo hagamos porque se lo merece el otro. Y mi pregunta es, ¿yo me merecía el perdón de Dios? Hermanos, yo no me merezco el perdón de Dios. Sin embargo, puedo estar aquí porque soy un ser humano perdonado por pura gracia. Calvino decía claramente: si te manda a perdonar a ese hombre, no quiere decir que el hombre se merezca que lo perdones. Quiere decir que Él te ha perdonado a vos sin que vos te lo merezcas. Rapidito pasa el tiempo y nos sentamos en el pedestal de la soberbia, olvidando cuánto el santo Dios nos perdonó a nosotros antes de ese momento en donde debemos perdonar. Dios es la fuente y es el iniciador del perdón. Y para comprender esto podemos graficarlo con la desesperación que le puede generar a una persona haber adquirido una deuda que por su volumen es imposible de pagar. Podemos quizás tratar de entrar a entender el tema a nivel bíblico, graficándolo con esta realidad. Hacete la idea de que por alguna circunstancia de la vida hayas tenido que adquirir una deuda que verdaderamente te llevaría varias vidas poder pagar, y ni siquiera haciendo todo el esfuerzo en varias vidas estarías seguro de que lo pudieras pagar. Entender que Dios es un Dios de naturaleza misericordiosa está ligado a comprender que la deuda que Él sacó de nosotros era totalmente impagable. El acto divino de perdonar es sacar de nosotros un peso de deuda que nosotros no podemos pagar. Imagínate tener que amanecer cada día sabiendo que yendo en el frío y en el calor a tu trabajo no alcanzará a pagar ni siquiera los más mínimos intereses de esa deuda, y tú ves a tu mujer y a tus hijos que quedan en la casa y sabes
que vas y vuelves metiéndole 8, 10, 12 horas de trabajo para no poder salir del pantano en toda tu vida. En ese grado de desesperación, imagínate que alguien por gracia y por amor, que tiene mucho dinero, se acerca y te dice: ¿cuál es tu problema? Mi problema es este: he adquirido una deuda que verdaderamente me está chupando la vida, me está sometiendo en la vida a una esclavitud y no la voy a poder pagar. Y te dice esa persona: ¿sabes qué? Yo te amo. Vení, decime cuánto debes. Y mire, debo toda esa cifra, una cifra larga de números. Ah, perfecto, pero yo tengo para eso. Vamos a tu acreedor. Y frente al acreedor dice: ¿este señor tiene una deuda con usted? Sí. Perfecto, táchela. Táchela. ¿Pero cómo? Táchela. Yo la voy a pagar por usted. Hermanos, si tú no tienes en claro este acto de Dios en relación a tu deuda, no serás parte de una buena vida relacional en la iglesia de Cristo. Dios es el iniciador, es la fuente del perdón. Dios perdona porque actúa en función a su propia naturaleza. La misericordia es un atributo, es una parte constitutiva de Dios, es esencia pura de Dios, así como lo es el amor. Él es misericordioso. Y la misericordia de Dios está relacionada con esto. Es que Él tiene compasión de la incapacidad ajena. Tener misericordia es tener compasión de alguien que no puede pagar lo que me debe. La incapacidad ajena. Entonces, el perdón, mi amado, no está basado en una emoción. El perdón verdadero es una reacción de los que están llenos de Dios y de que han sido incluidos en la familia de Dios y que tienen la naturaleza del carácter de Dios influyendo sobre sus vidas. Así como ama de verdad el que tiene la naturaleza de Dios influyendo sobre su vida, perdona de verdad el que tiene la naturaleza de Dios influyendo sobre su vida. Dios es un Dios que por naturaleza perdona la deuda que no podemos pagar. Es por eso que la palabra de Dios en el libro del profeta Miqueas, y los invito a que puedan buscarlo para que lo puedan seguir, Miqueas capítulo 7, versículo 18, nos dice lo siguiente. Nos habla de cuál es la manifestación que hace a Dios, al Dios vivo y verdadero, totalmente diferente a los dioses inventados por el humano, por los ídolos, o la diferencia que tiene Dios para con los ídolos inventados. La palabra de Dios es clara cuando nos dice que lo que distingue a Dios de los que no son dioses es la manera misericordiosa de perdonar. Él es la fuente del perdón. Miqueas, el capítulo 7 y el versículo 18 dice: ¿qué Dios como tú? ¿Puede la persona buscar en la gama de dioses alguno de los dioses fabricados por el hombre que pueda compararse con el verdadero Dios, que es el que le ha puesto el precio a la deuda y es el que tiene la autoridad y el poder para perdonarla? Miqueas dice: ¿qué Dios como tú? Y ahora lo responde: que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Entonces, la naturaleza del Dios eterno es misericordiosa, por lo cual Él perdona
la maldad. La perdona. Y en esto tenemos que entender justamente cómo funciona este diseño de Dios. El Dios eterno, en la eternidad, antes de que el mundo fuese y antes de que el hombre cayese, Él estableció la necesidad de la caída. Lo que el Dios eterno quiere es levantar una novia para su hijo. Lo que el Dios eterno quiere es levantar un pueblo propio para Él, para darlo en casamiento por amor a su hijo, y eso es la iglesia. Pero el Dios eterno entonces ha diseñado levantar a esa iglesia de en medio de un mundo pecador perdido. Y cuando Él quiere levantar a la iglesia en medio de un mundo pecador y perdido, lo que se necesita es la caída para necesitar perdón. Lo que Dios hace es manifestar entonces la gloria de su naturaleza misericordiosa, perdonándonos a nosotros lo que nosotros no podemos pagar. Y esa es la historia que revela la Biblia. Estamos dentro de un plan de gracia en donde un Dios eterno ha decretado y ha determinado la necesidad de depender de Él para ser perdonados de nuestra deuda. Y es por eso que Miqueas dice: no hay un Dios que se iguale a ti, porque el único vivo y verdadero, el que le puso precio a la deuda y el que quita la deuda de nuestra cuenta, es el Dios de Israel. Él no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Pero no solamente el profeta Miqueas habla de la naturaleza misericordiosa de ese Dios que saca el peso de la deuda de nosotros. Esa deuda es el pecado, es lo que se anotó en nuestra cuenta en contra por haber transgredido su ley. Es el pecado, esa es la deuda. Solo esa deuda puede ser totalmente quitada de nuestra cuenta a través de realzar, exaltar la naturaleza misericordiosa de Dios, que por misericordia se compadece del que no le puede pagar. Y ahí es en donde realza el diseño del perdón divino. Nosotros debemos perdonar basados en el perdón que hemos recibido, no basados en nuestra emoción. El profeta Isaías resalta también con ímpetu la naturaleza perdonadora de Dios. En Isaías capítulo 43 y el versículo 25 nos dice lo siguiente: yo, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones, no los demás dioses. La diferencia entre los ídolos es que ellos no tienen vida. Nunca se dará cuenta un ídolo. Tampoco un ídolo puede perdonar, porque nunca será un juez que pida cuenta por esa deuda. Pero el Dios eterno le está diciendo a Isaías: yo soy el Dios vivo, yo los constituí como pueblo, yo a ustedes los edifiqué, y yo por amor de mí mismo no me acordaré de sus pecados. Entonces en Isaías 43, 25 nos revela la palabra que Dios perdona por amor de sí mismo, no perdona porque merezcamos su perdón. La realidad del perdón está dentro de un plan de redención, en donde Dios realza su naturaleza para que le glorifiquemos como seres perdonados. El profeta Isaías menciona una frase estremecedora que revela la naturaleza perdonadora de Dios. Perdonar es borrar la rebelión. Si la rebelión se anota en la cuenta de cada miembro del pueblo de Dios como un precio a pagar, como una deuda en contra, como algo que debo,
La misericordia de Dios es que Él viene y por amor borra esa deuda. Lo que para tu vida iba a ser imposible de solucionar, Él lo borra. Eso es el perdón. Él lo borra, no lo deja, no lo remarca, no lo echa en cara, lo olvida porque lo borra. Si nosotros no entendemos el perdón en la Biblia, en el nivel profundo de la naturaleza divina, no seremos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por una simple cuestión: no seremos cristianos perdonadores. Seremos personas que predicamos haber sido perdonados y actuamos de manera vengativa. El perdón, entonces, está basado no en nuestros méritos, sino en la naturaleza amorosa y fiel del nombre de Dios. Él dice: yo por amor de mí mismo, por amor de mí mismo, borro tus rebeliones. Esto es que Él ha diseñado un plan, esto es que Él respalda ese plan de redención, y ese pacto que Él hizo con ese pueblo de extender la misericordia para con ellos hasta el fin, es lo que Él está respetando, y por amor a sí mismo, por amor a su nombre, en la fidelidad que lo caracteriza, Él actúa haciendo lo imposible. Toma una deuda impagable y la borra. Ese es Dios. Cuando David interpreta esta realidad en el Salmo 103 y versículo 12, él da otra metáfora. Dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, así como no se puede ver hacia la otra costa, así como no te alcanza tu vista. En aquel tiempo no tenían ni telescopios ni era el Google Maps. No lo podían ver de arriba. La metáfora es: como sos tan incapaz de poder ver hacia la otra costa que separa el oriente del occidente, de la misma manera, así de grande es la distancia que habla de que Dios ha alejado la culpa de ti. La ha dejado lejos. Yo no sé cómo te sientes en esta mañana, pero estar llenos de Dios es estar llenos de perdón. Yo no sé cuán profundo es la gravedad de tu acto, el pecado que abrigas, el ídolo que conservas. Pero si hay algo que nos debe gozar en esta mañana es entender la naturaleza de nuestro Dios. El Dios que perdona y que aleja. Así como está lejos el oriente del occidente, así aleja de nosotros nuestras rebeliones. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Solamente pensá la desesperación que has sentido en el instante 1 del momento 0 después de pecar. Solo pensá lo que sentiste en el instante 1 después del momento 0 de pecar. ¡Qué desesperación! Señor, te fallé. Volví a caer. Me siento sucio, derrotado, miserable. Pero si hay algo que la palabra está mostrando es que como está lejos el oriente del occidente, así Él sacó de nosotros el peso de nuestra culpa, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Es como que Él está diciendo: este soy yo. Mi nombre es que yo soy un Dios lleno de misericordia y que por esa misericordia yo borro tus rebeliones. Lo que te desespera, lo que te sumerge en un mundo de desesperación y de frustración, ahora ya no está más. Porque me debes la deuda a mí, pero yo no te la quiero cobrar porque te amo.
Ah, tremendo, qué hermoso es tratar con un Dios que perdona la maldad. Qué hermoso es tratar con un Dios que perdona la maldad. Qué hermoso es ser hijos de Él, porque su familia es una familia en donde todos tienen una etiqueta: perdonado, 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 perdonado. Es más, nadie cenará en las bodas del Cordero y nadie compartirá la eternidad cuando su corazón ha sido el corazón del fariseo, que se creyó justo sin la intervención del justo. Las bodas del Cordero estarán llenos de corazones igual al corazón del publicano, que habiendo sido un corazón miserable y lleno de robos, tuvo la humildad de la necesidad del perdón de Dios y se arrepintió ante Él. Dice la parábola allí en Lucas: de cierto les digo que éste volvió a su casa justificado, pero el otro no. En Isaías 1:18 está la invitación, que es la invitación para ti en esta mañana. Dice el profeta Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No porque vos la puedas pagar. Es la invitación del Dios misericordioso que sabe que no podés pagar, pero Él está diciendo: vení, fíjate cómo yo borro tu deuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y ahora lo presenta como Él te pone a cuenta con Él. No puede recibir de ti ningún pago porque no tenemos que darle. El precio del pecado es muerte, y ni siquiera nuestra muerte sería factible que perdone el pecado. Es una muerte llena de injusticia. Es una muerte que no alcanza al nivel de la demanda de su justicia. Entonces es imposible que un humano le pague la deuda, pero Él invita a que vayamos a Él para que veamos que la cuenta quede en cero. Estemos a cuenta, no por lo que tú hagas, sino por lo que yo hago por ti. Y entonces es lo que Él dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Es tremendo. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es tu relación con el Dios que perdona en esta mañana? Está el pecado, que es rojo como la grana, necesita ser emblanquecido en un acto de arrepentimiento y de confesión, cuando el humano va al Dios que perdona. Es que el perdón, Dios lo ha diseñado a través de un acto humilde, que es el acto del arrepentimiento y de la confesión. Al entender la naturaleza santa de Dios y al observar la miseria humana, Dios ha diseñado que el humano reconozca su incapacidad de poder pagarle a Dios la deuda y se abrace de Él, porque Él es el que perdona la maldad, porque Él es el que borra nuestras rebeliones. Y a esto se le llama arrepentimiento y confesión. Dios es justo, Él ofrece limpiar nuestra iniquidad. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 9, Juan habla de esta verdad. ¿Cómo puede disolverse nuestra deuda? Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es como que la conexión entre el antiguo pacto y el nuevo muestran al mismo Dios. Así como Isaías decía que por amor de Él mismo perdonaría las transgresiones, así como David decía que Él haría alejar nuestras transgresiones, así como está lejos el oriente del occidente, repercute en el nuevo pacto por la boca de Juan, y Juan nos vuelve a decir:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que estás callando en esta mañana? Dios es la fuente del perdón. Y no perdonarás si no te sientes perdonado. En Hechos capítulo 3 y el versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Yo soy el que borro tus iniquidades, pero el arrepentimiento y la conversión son el llamado a nuestra reacción para con un Dios perdonador. Dios llama a que reaccionemos en arrepentimiento y en conversión. Y el pecado va a ser borrado, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y la maravilla es que en Proverbios 28:13 también dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese es el que alcanzará misericordia. Esta realidad puede ser graficada de esta manera. Es como la persona que siente el olor de la putrefacción de sus bolsas de basura, pero está cómodo al estar conviviendo alrededor del cesto de la basura. Pedro dice de otra manera: desechen de ustedes todo lo que es basura. Es necesario que entendamos que el arrepentimiento y la confesión es expulsar hacia afuera esa basura maloliente que hace incómoda nuestra vida. Hermanos, el Dios perdonador ha establecido que Él perdona al que se arrepiente y le confiesa. Toda esta realidad que ha sido diseñada por Dios para exaltar su nombre como un Dios que es misericordioso, como un Dios que es perdonador, porque Él es el Dios por naturaleza salvador, todo lo ha manifestado para mostrar a Cristo su Hijo. Si usted toma el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que en Génesis el hombre cae en el pecado. Y en el momento 1 del pecado ocurre un sacrificio y una intervención. Dios derrama sangre, mata un animal, le saca el cuero al animal, arma una túnica de pieles, busca al hombre, le quita la túnica de higuera, de hojas de higuera, y los viste. Ya es la primera figura que está haciendo alusión a la futura llegada de la promesa, el hijo de la mujer que había de venir. Él debería dar su vida. El pecado, que es lo que constituye la deuda, puede ser solamente quitado a través de la muerte. Y va a ser quitado a través de la muerte de un sustituto santo que verdaderamente satisface la justicia de Dios. Y entonces el diseño de ese Dios perdonador es a través de Cristo. No hay perdón de pecados fuera de Jesús. Si nosotros no podemos pagar la deuda y Él la quiere perdonar, Él ha establecido y decretado que solamente se va a satisfacer para borrar nuestra cuenta a través de la obra de su Hijo Jesucristo, no de nuestras obras, sino solo de la obra redentora del Verbo de Dios hecho carne, que muere por la iglesia en la cruz. El perdón entonces está fundamentado en la sangre de Cristo. No hay perdón sin sacrificio, y es eso lo que el antiguo pacto habla y replica y repite. Dios derrama sangre porque habla del futuro sacrificio. Dios viste al hombre con túnica de pieles y eso habla de que Él va a intervenir para que el hombre sea perdonado. El hombre no puede contra su propia deuda. Y luego lo manifiesta Abel. Abel, que adora a Dios creyendo que va a venir un sustituto que ha de derramar sangre. Él le ofrece a Dios
por su pecado y su miseria, un animal y lo sacrifica delante de la presencia de Dios. Eso hace Abel. Y cuando Dios establece el vínculo familiar con Abraham y establece el pueblo de Dios, y luego de que establece el pueblo de Dios, a Moisés le da una ley en el oficio del culto. Él establece la muerte de los animales para la expiación del pecado y el pago de la deuda. Dios en el Edén, Abel fuera del Edén. Los sacrificios del oficio del culto del pueblo de Israel hablan de que Dios ha diseñado que el pecado sea pagado a través de la muerte de un sustituto que muera en lugar de los escogidos. Es a través de Cristo que Dios ha diseñado ese sacrificio. Y el perdón de los pecados es a través de Él. Podemos buscar en Romanos 3:25, si es tan amable. Romanos capítulo 3 y el versículo 25 nos habla justamente de esta realidad, hablando de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ese Dios, que es un Dios que tiene ira para con el pecado del hombre, ha diseñado que Cristo sea la propiciación. La propiciación es un acto que obviamente hace que Dios limite su ira, reduzca su ira. Y Cristo es la propiciación por medio de la fe en su sangre. Nosotros no recibimos la ira de Dios porque Cristo Jesús obra media por nosotros. Él es la propiciación por nuestros pecados. En la antigüedad existía un propiciatorio en donde se ofrecían ofrendas que hacían que Dios justamente frene su ira para con el pueblo. Entonces existía la propiciación y existía la expiación. La propiciación era una ofrenda que era hecha para justamente bajar la ira de Dios. La expiación es el acto divino en donde Él perdonaba la deuda en el derramamiento de la sangre. Todo lo que ocurría en el antiguo pacto como una figura de lo que había de venir repercute en Cristo. Entonces, ese diseño de Dios, de un Dios que es misericordioso, en pensar dar a su Hijo y que se encarne el Hijo de la Trinidad para llevar sobre sus espaldas el pecado nuestro y para que por su muerte nosotros podamos ser justificados, es lo que nos tiene que llevar a entender la profundidad de nuestra maldad, de nuestro pecado y por ende la responsabilidad de perdonar a otros como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Por qué una persona no perdona? Porque no entiende cómo fue perdonado. Una persona que se mantiene en dureza y en soberbia para con alguien que lo ha agredido es una persona que no recuerda o no entiende la gravedad del pecado que Dios le ha perdonado y el costo para expiarlo. Dicho de otra manera, el creyente que dice haber pasado por la cruz en arrepentimiento y confesión, pisotea la cruz cuando endurece su corazón frente a un hermano que lo ha agredido y no lo quiere perdonar. En 1 Juan capítulo 2 y versículo 2 leemos lo siguiente. 1 Juan el capítulo 2 y el versículo 2 dice así: y Él, hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados,
y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. La ira de Dios es totalmente aplacada. Él no destruirá a su pueblo porque Cristo, el Hijo de Dios, ha llevado nuestra culpa. Los pecados nuestros han sido cargados por Dios sobre sus espaldas y Cristo en la cruz ha realizado una obra de sustitución que es tan efectiva y tan profunda que lo que hace es aplacar la ira de Dios. Dios borra la deuda de la persona que cree en el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Esto es creer en Cristo y ser perdonado. Dios borra la deuda del que cree del resultado de la obra de Cristo en la cruz. Cree que la obra de Cristo en la cruz pagó al Padre la deuda por el pecado, lo cree, lo toma para sí mismo, no duda de ello y evidentemente esa es la persona perdonada. En 1 Juan, el capítulo 4 y el versículo 10 dice lo siguiente. 1 Juan 4, 10 dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nuevamente la palabra muestra que la ira de Dios queda totalmente aplacada en el efecto que provoca la encarnación de su Hijo y el hecho de que su Hijo se haya ofrecido como una ofrenda ante Él, que es la que paga la deuda del pueblo santo. Así como la paga del pecado era muerte, Cristo como el sustituto ocupó nuestro lugar en esa muerte. Y por el hecho de que Él murió por nosotros, nos dio el derecho a tener vida eterna. Él ha pagado nuestra deuda. En Efesios capítulo 1 y el versículo 7, después de haber considerado textos que hablan de la propiciación que Cristo justamente ofrece, Él aplaca la ira de Dios en su obra. En Efesios 1:7 habla de que nosotros tenemos en Él redención por su sangre. Es decir, habla de que la ira de Dios que ha sido justamente mitigada en la propiciación, que es la entrega de Cristo, ahora por la entrega de Cristo y el derramamiento de su sangre, esa deuda ha sido pagada. Fue mitigada la ira y fue pagada la deuda en la encarnación del Verbo y en la muerte de Cristo en la cruz. Ese es el costo de tu perdón. Y por eso lo estamos estudiando. Porque Dios manda que en la iglesia se vinculen las personas con perdón en base a su perdón. Y su perdón tuvo un costo, el alto costo de la obra de Cristo. En Colosenses 1:14 dice lo mismo que en Efesios 1:7. En Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando Él instituye la cena, en Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, la palabra nos muestra que en el plan eterno de Dios de formar a la iglesia, la caída del hombre tuvo un lugar preeminente. Es que realza a un Dios que es misericordioso y perdonador. Y la palabra de Dios muestra que el diseño decretado por Dios para perdonar al hombre es que se encarne su Hijo, y es que Él venga a ocupar nuestro lugar en la cruz, y es que Él sea el que mitiga la ira de Dios pagando nuestra deuda en la cruz. Es por eso que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8 y versículo 1: ahora
no hay condenación para los que están en Cristo. Mi hermano, ¿conoces ese Dios perdonador? ¿Todavía abrigas en tu corazón el rencor para con tu suegra, para con tu nuera, para con tu marido, para con tu esposa, para con tu hijo, para con tu padre, para con el vecino? Si hay algo que la iglesia verdaderamente puede experimentar, es la ausencia del rencor, porque estamos llenos de un Dios que verdaderamente perdona. Y es por eso que entramos al segundo punto del sermón. El perdón entre los hermanos es un reflejo del perdón de Dios en nosotros. Y como receptores del perdón de Dios, estamos llenos de su naturaleza, porque cuando Él nos ha perdonado, Él nos ha incluido en su familia. Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina, porque Él nos ha cedido a través de las promesas que nos ha dado, que seamos participantes de su naturaleza divina. Pablo nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros participamos de su naturaleza. Podemos amar como Dios ama y podemos perdonar como Dios perdona. Si no lo hacemos, es porque nuestra relación con Dios no es buena. Somos llamados en esta mañana a extender el perdón que recibimos a otros. No es una opción, es un verdadero mandato. Y es por eso que el Señor en el Padre Nuestro, cuando nos enseña a orar, Él pone el perdón de los demás como un verdadero medio de condición para que Dios me siga perdonando. En San Mateo capítulo 6 y versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Saben? Cuando en la consejería hay alguna cuestión, por ejemplo, en personas que no se sienten perdonadas, normalmente mi hilo de trato y de ayuda para con esta persona es esta verdad. Una persona que no se siente perdonada es porque no experimentó el perdón y porque no sabe perdonar. Señor, perdóname este pecado, pero yo voy a seguir odiando al hermano que me miró mal. Señor, perdóname el pecado, pero yo voy a seguir con rencor por la persona que me agredió. Señor, perdóname lo que yo hago, pero voy a seguir siendo vengativo. No funciona en la gracia de esta manera el perdón. El Señor lo enseña claramente. El perdón es una manifestación natural de haber conocido mi maldad, mi miseria, de haber experimentado el verdadero arrepentimiento, de haber procedido a la confesión: Señor, soy un miserable, sálvame. Cuando la persona experimenta el perdón y es consciente de la miseria de la que fue sacado, entonces naturalmente nunca se sentará en la soberbia de decir: yo a vos no te voy a perdonar. ¿Por qué? Porque entiende y recuerda del pozo del barro de donde fue redimido. En San Mateo 6:14, solo 2 versículos más abajo, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará vuestro Padre celestial. Si yo perdono, Él me perdona. La economía nuestra en nuestro egoísmo es: perdóname y no me obligues a perdonar. Perdóname todo lo que yo hago, así estoy cómodo, pero no me obligues a perdonar. No solamente que el Señor enseña esto, enseña que el perdón es una reacción de haber sido perdonados, sino que le muestra a las personas en su ministerio terrenal que es ilimitado. Por ejemplo, el que ha sido perdonado por Dios, es tan grande la deuda, es eterna la deuda que ha sido sacada de nuestra cuenta,
que no cabe que una persona limite el perdón. Bueno, yo te perdono de marzo a junio. Julio, agosto, septiembre y octubre te odio. El verdadero Hijo de Dios no tiene límite cuando perdona, porque su deuda fue ilimitada. De una eternidad de perdición a estar en un reino de vida, quiere decir que lo que ocurrió en Cristo es que fue borrada una deuda de dimensión eterna en mi contra. ¿Quién soy yo para no perdonar 2 veces, o 3, o 4, o hasta 70 veces 7? Si a mí se me perdonó una eternidad en mi contra. Entonces en Mateo 18, 21 y 22 dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le dice: pará, tu deuda fue mucho más de esas 7. Lo que yo voy a sacar en tu contra en la cruz es mucho más de perdonar 7 veces. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y Él expande la realidad de la reacción de un verdadero convertido frente a la conciencia de que fue perdonado. Cuando limitas tu cuando limitas tu perdón, es porque no tenés conciencia de la gravedad de lo que Dios te perdonó a vos. En Lucas 17, 3 y 4 dice lo mismo: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndelo. Y si se arrepintiere, perdónalo. Perdónalo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, vuélvelo a perdonar. En Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y ahora da la manera, la dimensión, la medida, la norma. La norma es Cristo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El cristiano que limita el perdón es porque por soberbia cree que lo que Cristo le perdonó en la cruz es poquito. Entonces limita la profundidad de la redención en su propio egoísmo. Perdonar limitadamente es una manera nueva de pecar. La falta de perdón nos enseña la Escritura que trae consecuencias espirituales. El rencor cierra justamente la bendición por parte de Dios para con nosotros. El manantial de vida que fluye por la gracia es estorbado cuando un creyente guarda rencor. En San Mateo capítulo 6 y versículo 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, guarda, ¿lo leíste alguna vez? Esto no es un juego. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, si tenés la costumbre de cobrarle la deuda al otro y te arrodillás todos los días y tus rodillas se ponen rojas y se te rompe el vaquero y no te sentís perdonado, el problema no es que Dios no te escucha, el problema no es que Dios no perdona, el problema es que oras mal. ¿Por qué? Porque tú no estás dando gloria a un Dios perdonador que te perdonó en Cristo, perdonando al otro. Entonces estás de rodilla exigiéndole a Dios que haga contigo lo que tú soberbiamente no quieres hacer con el otro. Y lo que la palabra dice en San Mateo es esto: hay un corte en el fluir de la gracia. Dios no perdona si no perdonás. En Efesios 4, 30 y 31, parte del pasaje que leímos, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Quítense de vosotros, lo acabamos de leer, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, los pecados de la relación que están siendo mencionados: la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia, todos se desprenden de un solo pecado. ¿Sabe cuál es? La falta de perdón. La falta de perdón.
Y el apóstol Santiago parece que lo resalta y nos arrincona más contra las cuerdas. Uy, y qué difícil es escuchar un mensaje así, porque me expone a la miseria. Pero ¿saben una cosa? Toda la semana me sentí un miserable por prepararme para predicarles. Lo necesitamos, hermanos. Olvidamos la miseria de donde fuimos sacados y nos sentamos en el trono de la soberbia sin querer perdonar una mínima agresión. No nos olvidemos que somos miserables, perdidos y perdonados en la obra redentora de Jesús en la cruz. Si en esta mañana tú experimentas rencor, amargura, angustia, que te lleva a una mala relación, a una pelea, a una ira, a un enojo, a una gritería, a algo con alguien, solo póstrate y entiende que lo que debes hacer es pedirle perdón a Dios y aprender a perdonar al que te agredió. Pídele perdón a Dios por haber guardado la ira y el rencor cuando Él en la cruz te perdonó una eternidad de culpa. Y en ese grado de humildad que provoca saber que somos salvos por gracia y en la comprensión profunda justamente de la gracia en nosotros, obra en consecuencia y perdona al otro como Dios te perdonó a vos. Pero el tercer punto del sermón es: ¿cómo es la manera práctica para perdonar? ¿Qué hace el que perdona? ¿Cómo se conduce el que permanentemente recuerda de la miseria de donde Dios lo rescató? En primer lugar, perdona sin esperar disculpas. En Lucas 23:34, cuando Jesús ora, dice: Padre, perdónalos. Pero esas personas estaban crucificándole. La persona guarda rencor cuando está en la espera. Yo soy tan, pero tan perfecto y tan santo, yo me equivoco tan pocas veces que voy a dilatar en el tiempo el hecho de perdonar. Voy a esperar que el otro se humille, se arrastre y venga. ¿Sabes? Todo ese tiempo estarás tragando hiel amarga. Hermano, perdoná como fuiste perdonado. El otro puede venir después y te va a pedir perdón, pero no debe ponerse el sol sobre tu enojo. No des lugar al diablo. En segundo lugar, ¿cuál es la manera práctica de perdonar? A veces decimos que cuando hay una discrepancia, ¿no?, con la mujer, en cambio de ponerse histérica, se pone histórica, ¿no? Porque tienen la capacidad de recordar, ¿no? Pero en vez de histérica, se ponen históricas. Porque vos hace 34 años, el 4 de enero, en un día de sol, cuando cruzó una mariposa por la parra de la casa, me trataste mal. ¿Cuándo, mi amor? Hace 34 años, un 4 de enero, cuando cruzó una mariposa por el frente de la parra, me trataste mal. Pero saben, no es un problema de la mujer, el humano es histórico. El hombre también es histórico. Sí, ellas tienen la capacidad, recuerdan las fechas, todo. Uy, si te olvidas una fecha, por favor. Lo que te puede llegar a costar. Pero nosotros somos históricos también. Recordamos al que nos hizo mal. Pero no recordamos que muchos males mayores fueron a la cruz por mi culpa. Por mi culpa. Amado,
¿Querés saber cómo perdonar? No seas histórico, sé perdonador. No uses el pasado en contra del ofensor. Usa el presente como la gracia de Dios para vincularte y verdaderamente perdonar. En 1 Corintios capítulo 13 y versículo 5 dice, el amor no guarda el rencor, no lo guarda el rencor. El que está lleno de Dios perdona como Dios perdona y ama como Dios ama, y la manera práctica es no guardar el rencor. La virtud del Hijo de Dios es que verdaderamente rompe ese quiste podrido en el corazón y perdona. Evidentemente drena toda la suciedad y se cura porque perdona, porque copia a Dios y deja de tragar la hiel amarga de vivir con un corazón entristecido solo por soberbia, porque olvida de lo que fue perdonado y de dónde fue sacado. Hermano, el Señor nos llama a perdonar de verdad. Cuando nosotros perdonamos sin esperar disculpas, cuando nosotros no usamos el pasado en contra del que nos agredió, cuando nosotros no hablamos del pecado de un hermano con otros. En Proverbios 17:9 la palabra dice esto, y yo te voy a invitar a que lo leas. Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Es evidente que cuando nosotros perdonamos de verdad, no nos encargamos de hacer saber lo que el hermano hizo de mal. Puede ser contra mí, puede ser a otro. No hablar del pecado es una manera de aprender a perdonar. Es que yo ya fui al trono de Dios y si el hermano cayó en ese pecado, haga algo mucho más productivo y edificante. En cambio de comentarlo, en cambio de destruir al hermano, póngase de rodillas y ore por el hermano, y si ha sido una agresión a su vida, perdónelo, sin salir a hablar de lo que le hizo o de cómo pecó con usted. Perdónelo. Tome la decisión de no recordar con ira el momento en que fue agredido. En Hebreos capítulo 8 y el versículo 12, la palabra nos dice lo siguiente. En Hebreos capítulo 8 y el versículo 12 nos dice lo siguiente. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Pero cuando nos dice la palabra que perdonemos así como Dios nos perdonó en Cristo, este olvido del acontecimiento, del hecho, debe ser también practicado por nosotros. No recordemos el incidente con ira. Recordar una agresión de alguien en el pasado hacia nuestra vida, que quizás en ese momento fue motivo hasta de lágrimas, de amargura, de preguntarnos por qué, si hice tanto por esa persona, me responde, déjelo, aprenda a amar a pesar de haber sido agredido. No recuerde con ira ese momento, no lo recuerde. Eso es perdonar. Perdonar también de manera práctica es separarnos del deseo de venganza. Romanos capítulo 12, versículo 19 nos dice lo siguiente. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si entendemos que el Señor es el que paga, verdaderamente apartémonos del deseo de venganza. Eso es perdonar. En sexto lugar, la práctica del perdón está en la oración por el que te hizo daño. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 44. Mateo 5, 44. Dice así la palabra del Señor en Mateo 5, 44, un texto que realmente es muy nombrado y conocido, pero lo vamos a cotejar. 5:44 de Mateo dice: pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Orad por los que os ultrajan. Tremendo. Es que si somos iglesia de Cristo y estamos llenos del carácter de Dios, es posible orar por el que me ultraja. Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Y le estaban matando cuando Él estaba pagando la deuda de ellos. El Señor, cuando nos llena, nos lleva a copiar sus modales y sus maneras. Una manera práctica de perdonar es orar por el que te hace daño. En séptimo lugar, es soportar la debilidad del otro. En Efesios 4:2 podemos leer lo siguiente. Efesios 4:2 nos dice lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanos, son textos conocidos. No hay ninguna teología profunda en este principio de vida. Lo que hemos visto es algo tan simple, pero es tan difícil de practicar. En octavo lugar, el que perdona de verdad procura rápidamente la reconciliación. Eso de que yo no me hablo con el hermano hace 10, 12 años, eso habla quizás de una ausencia de salvación. Eso de mantenerse callado y peleado con la esposa por días, eso habla de un pobre nivel en Cristo. El hecho de que un hijo no se hable con un padre con un hijo, una nuera con su suegra, una suegra con su nuera. Amados, cuando estamos llenos de Dios y perdonamos como Dios nos perdonó, rápidamente buscamos la reconciliación, porque no soportamos la desunión, porque estamos con un fundamento. Un Dios unido, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos ha unido a Él en el perdón de Jesucristo como familia de Dios. La desunión no cabe en la naturaleza del salvo. La desunión trae angustia, la desunión trae mal trago, tristeza. Rápido el creyente, cuando es verdadero y cuando sabe perdonar, busca la reconciliación. Rápido, no se tarda, no se espera. ¿Por qué? Porque está lleno de Dios. Dios es unidad, no es desunidad. Trate al ofensor con amabilidad. Me encuentro con la persona en el supermercado. Míralo. Y me escondo atrás de la góndola, ¿no? Para que no me vean. Ese me insultó hace 17 años, 2 meses, 21 días, 9 horas, 43 minutos, 23 segundos. No lo voy a ir a saludar. Somos malvadamente históricos cuando no perdonamos. Trate al ofensor con amabilidad. Imagínate haber sido muy buen amigo de alguien y sin que tu amigo te haga nada, vos fuiste y lo agrediste de una manera despiadada, físicamente, verbalmente.
rompiste toda relación en una actitud destructiva, pecaminosa, y te vas, lleno de ira, de veneno, de rencor. Pero a las horas, cuando estás en tu casa, enfurecido allí, explotando como un esfuerzo enojado que pretende atacar a su presa, suena el timbre. Salís a la puerta y tu amigo con el ojo negro, con sus labios caídos, te abraza y te dice: te amo. No sé dar mucho este ejemplo, pero qué necesario es recordarlo. Pensá lo que sentís. Si alguien que ha sido atacado de una manera despiadada se arrima nuevamente y te abraza y te ama porque te perdonó. De la misma manera podés llegar a restaurar a otro cuando, habiéndote dañado y atacado, lo abrazás y lo perdonás. Y por último, confesar la falta de perdón como pecado. Si tú abrigas en tu corazón la venganza, la ira, el rencor para con alguien, es un pecado la falta de perdón. Confiésalo en esta mañana. No permitas perder la gracia de perdonar como Dios te perdonó. El perdón manifiesta que provenimos de un Dios lleno de amor. Él perdonó una deuda impagable en nuestra vida que nos debe mantener humillados en la comprensión de la gracia de que fuimos escogidos y perdonados no por nuestros méritos, sino por su sola gracia, y ese debe ser el móvil permanente para que ninguna agresión de nadie nos prive de ser como Dios. ¿Y qué es ser como Dios? Perdonar, como Él nos perdonó. Pero quizás en esta mañana hay alguien en este recinto que todavía no ha sido perdonado por Dios. Y no ha sido perdonado por Dios simplemente porque no ha reconocido su pecado. Sabes, en esta mañana Dios te está diciendo que Él perdona a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ha puesto sobre las espaldas de Cristo el pecado de todos los que creen que Cristo en la cruz, muriendo, salva al pecador. Si tú en esta mañana reconoces estar lleno de pecado, solo escucha la invitación de Dios. Él perdona a la persona que se abraza a Cristo y lo reconoce como Señor y Salvador y le pide perdón por el pecado. Él lo perdona. Dios es un Dios perdonador que borra las rebeliones. Y si en esta mañana todavía no fuiste hacia la cruz en arrepentimiento y no te abrazaste de Jesús como el que perdona la maldad dando su vida allí en la cruz, hazlo en esta mañana. Creer en Él de todo corazón te libra de la tortura eterna que es el infierno. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, tú nos mandas a perdonar como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Queremos en esta mañana ser plenamente conscientes de que si hemos sido librados de la condenación eterna por nuestras miserias y nuestros pecados cometidos, en un acto de amor profundo cuando fuimos perdonados, nosotros no podemos no perdonar a los que nos ofenden. Ayúdanos a entender que si tomamos la decisión de no perdonar, cerramos la puerta de la gracia y no seremos perdonados. Señor, ayúdanos a entender que la iglesia muestra que está llena de Dios cuando perdona como tú nos has perdonado. Que tu iglesia pueda glorificar tu nombre en esta mañana y mostrar que tiene relación contigo. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad
del remanente de la heredad. ¿Qué Dios como tú, que alejas nuestras transgresiones a una distancia infinita? Señor, ayúdanos a ser humildes y perdonar para glorificar tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.